Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Iniciamos con la información. El régimen de excepción ha reducido la cifra de homicidios drásticamente, consolidándose así la estrategia exitosa impulsada por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de poder exterminar a las pandillas y proteger la vida y el patrimonio de los salvadoreños. El Salvador atraviesa sus días más seguros en la historia, en virtud de todas las estrategias de seguridad y prevención de la violencia implementadas por el presidente Nayib Bukele. Durante el régimen de excepción se registran periodos con más de 8 días consecutivos sin homicidios, del 14 al 20 de mayo, del 16 al 23 de julio, del 10 al 19 de agosto, del 29 al 4 de septiembre y del 7 al 13 de septiembre. Son 39 días continuos en los que ninguna familia en El Salvador lloró la muerte de un ser querido a causa de la violencia homicida. En este año se reportaron 106 días sin homicidios. Gracias a esa herramienta constitucional, julio y agosto de 2022 se convirtieron en los meses más seguros, al cerrar con 21 días sin muertes violentas. Septiembre camina en la misma ruta. En casi medio mes no ha registrado homicidio en 11 días. En los 3 años de gobierno se contabilizan 197 días sin asesinatos. Al detallar estos resultados, ahora es comprensible la postura contra el Plan Control Territorial y el régimen de excepción de la minúscula oposición. Luego de haber negociado con las pandillas, ahora luchan por poner en libertad a todos aquellos que por décadas mataron, robaron, amenazaron y extorsionaron a la nación. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. La Fiscalía General de la República informó que 46 pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción fueron acusados en los tribunales especializados de San Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. Los delincuentes pertenecen a las estructuras de la MS y del Barrio 18. Operaban en los departamentos de Cabañas, La Paz, Cuscatlán, San Vicente. Además, el Ministerio Público Fiscal detalló que otros 13 pandilleros que operaban en el municipio de San Marcos fueron enviados a prisión preventiva. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. La eficacia del Gabinete de Seguridad sigue día a día con el objetivo de llevar a más terroristas a prisión. En todo el territorio las acciones se ejecutan para devolver la tranquilidad a la población que por años fue robada. En Santa Ana se realizó la captura de Juan Carlos Aguilera Mulatillo, alias Cuzuco, quien enfrentará a la justicia por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. A este sujeto se le incautó 2 pistolas y droga. Y en Soyapango se efectuó la captura de Salvador Antonio Moreira Aguilar, acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. Este sujeto ha dedicado su vida a causar daño y reclutar jóvenes para delinquir. Fue capturado en la zona de La Campanera y pasará 20 años en prisión. Las capturas también se han realizado en el oriente del país. En San Miguel se capturó a Leonel Antonio Cruz, quien enfrentará la justicia por el homicidio de Selvin Noel Pineda. El hecho ocurrió en la colonia Milagro de la Paz. En Usulután se capturó a Samael Alexander Castillo Arias, terrorista del Barrio 18, que delinquía y atemorizaba a los habitantes de Santiago de María. Este sujeto estuvo detenido en el año 2015 por el delito de agrupaciones ilícitas. Fue liberado y continuó delinquiendo, pero ahora pasará sus días bajo prisión. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular.
Y por su parte, reconocidos cantantes y actores internacionales han destacado los esfuerzos del gobierno por mantener la seguridad del país, Paola. Y es que ahora el nombre de El Salvador a nivel mundial es relacionado con desarrollo, con seguridad y turismo. La visible reducción de homicidios y todo tipo de delitos que El Salvador está viviendo ha hecho que artistas de talla internacional deseen visitar el país. La última en hacerlo fue la reconocida cantante Ana Gabriel. En su más reciente concierto que ocurrió esta semana en el país, aplaudió los avances que El Salvador tiene en materia de seguridad, gracias a la estrategia que impulsa el presidente Nayib Bukele. Que la imagen que El Salvador tenía hace muchos años se empieza a borrar y empieza a ser más bello. Eso se los garantizo porque yo he caminado por muchos países, por muchas ciudades de Estados Unidos y créanme de verdad, que hasta yo misma digo, yo pedí venir a El Salvador. No estaba en la gira. No ha sido la única. Recientemente también el cantante mexicano Marco Antonio Solís, durante su concierto en El Salvador, felicitó al país por su lucha inalcanzable por cambiar la nación. Y los quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes porque están pugnando por cambiar este país y créanme que es muy notorio. Productores de Hollywood también han venido a invertir a nuestro país, ahora que han visto avances importantes en temas de seguridad. También reconocidos actores de la gran pantalla han conocido playas, pueblos y volcanes de El Salvador sin temor a ser víctimas de la delincuencia, que por años prevaleció en cada esquina de nuestro país. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El presidente Nayib Bukele ratificó su compromiso de continuar trabajando para el pueblo salvadoreño y poder realizar las transformaciones históricas que por décadas le fueron negadas a nuestro país. Fue en su mensaje a la nación este 15 de septiembre donde anunció la decisión de participar como candidato a la presidencia para el próximo periodo 2024-2029. Al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. De esta forma, el presidente Nayib Bukele anunció a la población que correrá como candidato a la presidencia en los comicios del 2024, con lo que reafirma su compromiso de seguir el trabajo para darle a los salvadoreños el país que merecen. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. ¿Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva? Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Y es que El Salvador es soberano e independiente de cualquier otra nación del mundo, y la población es quien tiene la última palabra en decidir el rumbo que desean para su país. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Es hora de que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, de que somos soberanos y de que somos independientes. Y sobre todo, de que queremos vivir en paz. Con esto se reafirma que El Salvador ha dejado la esclavitud a la que estuvo sometido por décadas y se tendrá la oportunidad de dar continuidad a las más grandes transformaciones en su historia, algo que en tan solo 3 años de su mandato ha dado la vuelta al mundo por el importante impulso a la economía, el destacado manejo de la pandemia y otros avances en materia sanitaria, seguridad, educación, turismo, entre otras. La noticia fue recibida hasta con fuegos artificiales en distintos puntos del territorio, celebrando este hecho y ratificando que el país avanza por el camino correcto. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y también por las medidas de seguridad, la economía, la salud y entre otras, los salvadoreños expresan que sin dudarlo van a apoyar al presidente Bukele, luego de conocer que va a correr como candidato a la silla presidencial en los comicios del 2024. Eran las 8 de la noche y las familias salvadoreñas estaban a la expectativa de la cadena nacional del presidente Nayib Bukele, quien dio varios anuncios.
Uno de los principales fue que buscará la reelección presidencial. Respecto a esto, reaccionó la población. De hecho, la seguridad se refleja incluso en la comunidad 22 de abril de Soyapango, donde las personas conviven y transitan con toda tranquilidad, cuando antes no era posible ya que fue considerada como una zona altamente peligrosa. A las 9 de la noche los niños aún jugaban fuera de sus viviendas y compartían un momento de sana diversión con sus amigos. En esta zona, como en el distrito Italia, La Campanera, Las Margaritas, Altavista y otros lugares que antes eran peligrosos y no se podía ingresar debido al asedio de las pandillas, pero con la nueva historia que se reescribe en el país, ahora se respira un ambiente de convivencia y tranquilidad. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y también 750 personas, entre trabajadores de la Alcaldía de San Salvador y reos del Plan Cero Ocio de la Dirección de Centros Penales, participaron en las labores de limpieza posterior al desfile. Estas acciones se desarrollan como parte también del Plan Basura Cero que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Con rastrillos, escobas y recipientes en mano, el personal de la comuna capitalina iba dejando totalmente libre de desechos la Alameda Roosevelt. Sé de que primera hora han andado haciendo conciencia al ciudadano. Tras el desfile de la verdadera independencia patria, se intensificó la fase complementaria de limpieza en las calles. A los 250 trabajadores de la Alcaldía de San Salvador se unieron 500 reos del Plan Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales. Al trabajar por un país más limpio, en este mes cívico se está demostrando al mundo los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Bukele en favor del pueblo. Estas acciones, que se realizan de manera articulada por diferentes instituciones de gobierno, forman parte del Plan Cero Basura que se lleva a cabo a nivel nacional. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y este 15 de septiembre volvió a fracasar otra marcha de la oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele. Los opositores afirman que protestó 250.000 de personas, pero las imágenes reales y aéreas lo desmienten por completo. No asistieron ni siquiera unos 500. Aquí vemos 250.000 personas al menos. Otra declaración de la pírrica oposición que se suma a su amplio listado de mentiras. Estas imágenes lo desmienten. A lo mejor quiso decir 250. En lo que sí expresó total sinceridad fue en confirmar la alianza entre los mismos de siempre, en su afán de recuperar sus privilegios. Y para eso nos unimos todos. Aquí anda gente de Arena, anda gente del frente. Y a propósito del FMLN, siguen sin rumbo y tan alejados de la realidad, a tal punto que ni saben ¿qué número de aniversario de independencia se celebra? Estoy junto a toda esta gente conmemorando los 221 años de independencia de España. Ni eso saben, pero lo que sí saben es agredir al pueblo honrado y trabajador. Bloquearon el paso de este automovilista. No siendo suficiente eso, abrieron la puerta e ingresaron al vehículo para amenazarlo. Esta nueva marcha contra el gobierno dejó en evidencia el minúsculo apoyo que según estas fotografías fue condicionado a cambio de dinero. Y tras la pírrica concentración organizada por Arena y el FMLN, empleados de la Alcaldía de San Salvador se dieron la tarea de recolectar desechos sólidos en la Plaza Libertad de la capital. La actividad no tuvo mayor poder de convocatoria y pasó desapercibida, como hemos visto, para casi la totalidad de la población. De hecho, según los diferentes sondeos de opinión, el 95% de la población apoya el trabajo del presidente Nayib Bukele. Esta no es la única marcha de la oposición que fracasa. Ya en ocasiones anteriores han convocado a la ciudadanía, pero en todas ellas les han dado la espalda debido al pasado de violencia y corrupción que han caracterizado a los partidos tradicionales. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día.
No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos, hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.